Hola, soy Carla Gómez, CEO de Decker, y la visión de nuestra empresa es transformar la industria electrónica de semiconductores. Hola, soy Íñigo Manso, CEO de BeChange. Nuestro propósito es ayudar a transformar las empresas y las administraciones a través del cambio de mentalidad de las personas. Mindset Management. Hablar de innovación contigo es una gozada, porque al final yo soy de los que creo que la innovación es absolutamente transversal. Nos centramos mucho en la innovación en producto, en solución, pero hay innovación en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y yo creo que, como creo que hay pocas cosas innatas, la innovación es más que... Yo no creo en la innovación, creo en el proceso o en las personas innovadoras, que es lo más importante, ¿no? Y al final, yo también creo mucho en la capacidad de generar lo que yo llamo el efecto Medici, o sea, es el entorno adecuado para que la creatividad, la innovación surja, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo pasáis de una idea brillante a poder llevarla a la innovación en un campo tan potente y exigente como es la robótica? Claro, nosotros en Decker nos conocimos en la universidad, tanto yo como Jacques Yang, y de hecho todo el equipo que ahora mismo forma parte de Decker, Albert y Víctor, y ahí nos dimos cuenta con una asociación de robótica de que los procesos de la industria electrónica eran anticuados, eran sorprendentemente anticuados. Del milenio pasado. Exacto. Entonces pensamos, pero ¿cómo puede ser que en un mundo con el que estamos ahora mismo, que está todo tan avanzado, tengamos estos procesos en la industria electrónica, que es una de las esenciales en esta sociedad? Entonces de ahí dijimos, hay un claro problema, que al final es muchas veces como surgen estas ideas, vamos a buscar la solución. Y a partir de aquí pues creamos Decker, desarrollando la tecnología de microsoldadura electrónica, que actualmente es la más avanzada del mundo, y a partir de aquí hemos ido evolucionando, porque al final, no sé si estarás de acuerdo conmigo, una idea la puede tener mucha gente, pero lo importante no es la idea en sí, sino la ejecución de esta idea. Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso a mí me gusta ponerle un apellido a innovación. Hablo de innovación en valor, porque es llevar la idea a la realidad, a materializarlo en algo potente como es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Me parece que tiene mucho sentido. Me ha encantado cuando dices, deis respuesta a una necesidad no cubierta, ¿no? Al final, nosotros en BeChange fue lo mismo, ¿no? Después de muchos años trabajando con muchas organizaciones, nos dimos cuenta que para que se pudiera transformar una organización tenías que poner el foco en el cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Entonces, después de escuchar a decenas de compañías de muchos años de experiencia, decidimos crear, escuchando a los clientes, que yo creo es una forma muy interesante de innovar, una plataforma también única. O sea, lo que nos vertebra es que hemos hecho algo que es diferencial a todo lo que hay, ¿no? Y además todo lo que hay, no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Y al final también una idea, en el hilo que íbamos antes, la idea tampoco es tan importante, porque al final, no sé si os habrá pasado en vuestro caso, esta idea evoluciona. Y evoluciona a veces constantemente. Entonces, el hecho es saber cómo ejecutarla, cómo ver esta evolución y cómo aplicar los cambios y los pivots para hacer que realmente sea una buena solución y que sea útil. Tienes toda la razón, porque fíjate, cuando trabajamos con las diferentes empresas cliente, intentamos convertir multinacionales en startups, con todo bueno que tiene una startup, que es, tienes en tu ADN la innovación, por supuesto, pero tienes la colaboración, la inteligencia colaborativa, perdón, la redundancia, tienes la agilidad, tienes la frescura, estar en beta continua. Ese concepto deberían tener todas las compañías, estar reinventándote continuamente. A mí me sorprende, yo doy clases a algunas escuelas de negocio, me impresiona que hay profesores que tienen su programa, que da lo mismo desde hace 10 años. Yo creo que debería ser obligatorio que rompiéramos todos los programas todos los años y volver a reinventarlo. Yo creo que es importante que hay que repensar todo. Al final la sociedad es
un continuo cambio y te tienes que adaptar también a todo este cambio, a todo este proceso. Pero fíjate, Carla, yo que estoy 100% de acuerdo con todo lo que estás comentando, ahí haría una matización. La adaptación es reactiva y tenemos que ser proactivos. O sea, siguiendo con tu tesis, yo comparto de que estamos viviendo el mayor momento de transformación de la historia de la humanidad. Siempre ha habido cambios, la diferencia ahora es la velocidad con lo que ocurren los cambios, ¿no? Y para mí hay 4 vectores transformadores brutales que nos obligan a innovar continuamente, ¿no? Yo creo que uno es las tecnologías exponenciales. Esto es una reflexión que siempre he hecho, digo, oye, ¿qué significa exponencial versus lineal? Entonces, si yo doy 30 pasos lineales, con mi envergadura son 30 metros lineales. Si doy 30 pasos exponenciales, son 25 veces la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, las tecnologías piensan exponencialmente y nuestro cerebro piensa de forma lineal. La segunda es la innovación disruptiva, ¿no? O sea, ya no solamente hablamos de innovación, es la capacidad de no pensar fuera de la caja, sino de disrupción viene de hacer añicos la caja. La tercera, seguro que hablaremos, está la sostenibilidad, yo creo que es un eje absolutamente transformador. Y la cuarta, algo que lo que llamamos emprendimiento sin límites, o sea, la capacidad que tenemos las startups de quitar cuota de mercado a grandes multinacionales con más de 150 años, con miles de empleados, porque permite, la tecnología y la innovación permite coger cuota de mercado que antes sería inviable, romper esas barreras que tienen las grandes empresas, ¿no? Exacto. Sí, sí.